El mundo no es mi hogar, soy peregrino aquí. En la ciudad de luz tendré tesoro, sí. Eterno resplandor por siempre gozaré. Y la vida mundana jamás desearé. Bendito Cristo, tú eres siempre fiel. La dicha que me das, más dulces que la miel, la célica mansión por siempre gozaré, y la vida mundana jamás desearé. Y me da gusto también, vamos a estar viendo rostros que hace rato no veía, hermanos nuestros que les tenemos cariño y teníamos rato de no verles. Me da de veras mucho gusto el poderles tener esta noche aquí con nosotros. Y pues vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, porque estamos en esta noche juntos para edificar nuestras almas, para estudiar el sagrado libro, el libro de los libros, y hay que aprovechar el momento en todo lo que se pueda. Los invito a que abran sus Biblias en el libro de Isaías. Vamos a ver, hermanos, desde el versículo 10, Isaías 1:10, hasta el versículo 18, hermano. Isaías 1:10 al 18 dice: príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién me manda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecida en mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien. Buscad el juicio. Restituid al agraviado. Haced justicia al huérfano. Amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Cierren sus Biblias, hermanos, por favor, para poder continuar con nuestro estudio, con nuestro tema de esta segunda noche. Ese libro, hermanos, que hemos visto en este momento, el libro de Isaías, es conocido como el Evangelio en el Antiguo Testamento, hermanos, así se le llama a Isaías. La razón es que muchas cosas que Isaías dice no eran propiamente para los israelitas, hermanos, ni se ofrecían tampoco dentro de la ley de Moisés, sino que eran promesas que se cumplirían en el Nuevo Testamento. Es decir, hermanos, son bendiciones que solo se encuentran en el Evangelio. Y una de ellas es la que aparece precisamente ahí en el 1:18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Hermanos, de este verso vamos a extraer la frase para nuestro tema de esta ocasión, hermano. Y yo quiero que meditemos en este momento en esa parte donde dice, hermanos, si vuestros pecados fueren como la grana. Y quiero que hablemos, hermanos, de ese tema en esta noche.
si vuestros pecados fueren como la grana. Ayer estuvimos hablando del alcoholismo, un gran mal. Y había una buena asistencia, hermanos. Parece increíble que ayer estaba más feo el día y hubo una mejor asistencia que el día de hoy. Y yo estoy seguro que las personas que viven, hermanos, probablemente el tema del alcoholismo les llamó la atención. Probablemente estén lidiando con ese problema. Probablemente tengan algún ser querido que está luchando para vencer el alcoholismo. Hermanos, lo cierto es que hubo una buena asistencia el día de ayer y la gente, hermanos, vino interesada en conocer acerca de este gran mal llamado el alcoholismo. Pero esta campaña, hermanos, se nos ha invitado a participar en ella y no dejar de darle el enfoque evangelístico. Hace un rato se oraba y se decía que Dios tocara los corazones, que abriera corazones como a Lidia de Tiatira, para que si esa persona ha escuchado el Evangelio, si es una de esas almas que están en ese dilema de qué hacer en sus vidas, bueno, pues que esta sea la noche de decisión. Yo quiero pensar, hermanos, que hemos venido precisamente porque el tema nos llamó la atención. Si vuestros pecados fueren como la grana, tal vez hemos dicho, sí es cierto, yo tengo ese problema, yo siento, yo creo que mis pecados son como la grana y yo quiero ver qué me dice la Biblia, yo quiero ver qué me dice Dios, qué puedo hacer, qué debo hacer cuando tengo pecados tan intensos como la grana. Hermanos, ¿qué les puedo decir de esta frase? Bueno, pues les voy a decir, yo creo que algunas cosas, y la primera de ellas es que esta frase, si vuestros pecados fueren como la grana, esta frase tiene su complemento, hermanos. El complemento es como la nieve serán emblanquecidos. Y qué bueno que ha estado los días fríos, porque ya no tengo que decirles nada acerca de la nieve. Ya la vimos, hermanos. Y ¿saben una cosa? Yo todavía no he visto la nieve negra. ¿Verdad que no, hermanos? Dicen que en algunas regiones allá en los polos probablemente haya hielo que está azuloso, hermanos. Un color muy fuerte. Pero la que vemos nosotros aquí, hermanos, pues es blanca. Y dice la Escritura, si tus pecados fueren como la grana, y el complemento de la frase es, como la nieve serán emblanquecidos. Hermanos, no malentienda la frase. No está diciendo Dios que va a ser permitido lo prohibido. No. No está diciendo Dios que va a ser limpio el pecado. No, hermanos. Lo que está diciendo Dios es que si tenemos problema con el pecado, Dios se va a encargar de quitar el pecado de nuestras vidas. Insistimos que Isaías es el Evangelio en el Antiguo Testamento, hermanos. Porque Isaías habla de lo que en el Nuevo Testamento y con el Evangelio se iba a alcanzar. Hoy en día tenemos la bendición de Dios de recibir el perdón completo, total y absoluto de nuestros pecados. Hermano, yo recuerdo el 11 de mayo de 1980. Yo tenía 15 años, hermanos, y pasé para ser bautizado, para perdón de mis pecados. Y hermanos, al salir de las aguas de bautismo, yo estoy seguro que usted se acuerda de esto, en su caso. Yo salí, hermanos, a pesar de que no era una persona que había andado mucho en el pecado, no era una persona de años en el pecado, era un jovencito, hermano, pero cuando salí de las aguas del bautismo yo me sentí muy bien. Me sentí, le voy a decir, ligero. Y es que, querramos o no, hermanos, el pecado es una carga. Es una carga pesadísima que se llama culpa. Tener pecado es ser culpable delante de la presencia de Dios, hermano. Y la culpa es pesada. La culpa agobia. Hermanos, si Dios nos ofrece el perdón de pecados y con ello quitarnos de encima de los hombros la carga de la culpa. Qué hermoso, hermanos, encontrar en el Evangelio una promesa de estas. Decimos nosotros, te perdono, pero no se me olvida, ¿verdad? Hermanos, y qué hermoso ver en la Escritura una promesa completamente distinta a esa que nosotros decimos. Dice Dios, yo nunca más me acordaré de sus pecados y de sus transgresiones. Dios está diciendo perdón completo. Hermanos, a veces nosotros somos los que no nos perdonamos.
platican la historia de una hermana que pues vivía muy tensa y no desarrollada como cristiana. Y entonces, después de un tiempo, de hecho, después de años, ella se animó a hablar. Y dijo, hermano, es que yo tengo en mi corazón una carga de culpa muy grande. Y entonces ella se atrevió a confesar que cuando ella era novia, ella había fornicado con su novio. Y, hermanos, el detalle es que ella luego se casó con el novio. Ahora eran marido y mujer. Habían formado una bonita familia. Pero ella traía en su mente y en su corazón y en su memoria esa carga de culpa. El predicador le dijo, hermana, ¿y usted no se arrepintió de ese pecado? Y ella dijo, claro que sí, hermano, claro que sí. Yo reconocí que había hecho mal y no nada más yo, mi novio y yo nos arrepentimos y le pedimos perdón a Dios y seguimos con nuestras vidas y después nos casamos y vivimos muy felices. Dice, entonces, hermana, pero es que yo no me puedo olvidar que yo cometí ese mal, que yo cometí ese error y ahora mis hijas están creciendo y yo no hallo cómo decirles porque yo misma no supe cuidarme. Hermano, si le dice el predicador, hermana, pero es que usted tiene un problema ahí muy grande. Usted está sintiendo la carga de un pecado que Dios ya olvidó desde cuándo. Hermano, si usted y yo nos acercáramos a Dios y le dijéramos, Padre, me siento tan mal por mis pecados, Dios voltearía y nos diría, ¿de qué me estás hablando? Señor, ¿cómo que de qué te estoy hablando? De los pecados que cometí. Acuérdate especialmente de ese 20 de noviembre. ¿Te acuerdas, Señor? ¿Qué cosa tan terrible hice? Y Dios diría, ¿de qué me estás hablando? Señor, acuérdate de aquello que yo hice. Y Dios diría, no me acuerdo. Y diríamos nosotros, Señor, ¿cómo que no te acuerdas? Si a ti nada se te olvida. Y entonces Dios nos diría, es que sabes una cosa. Yo no me acuerdo de lo que tú hiciste el 20 de noviembre. Pero de lo que sí me acuerdo es que un 20 de noviembre en la noche tú oraste a mí y con lágrimas en los ojos me pediste perdón y yo te perdoné. De eso sí me acuerdo. De lo demás no puedo acordarme. Hermanos, si tus pecados fueren como la grana, Dios nos ofrece el perdón al grado de decirnos como la nieve serán emblanquecidos. Vamos a perdonarnos a nosotros mismos, hermanos, también. Se necesita. Cuando Dios ya ha perdonado, perdonémonos nosotros, hermanos, para que podamos seguir adelante con vidas cristianas, con vidas santas y sobre todo con vidas, hermanos, que sigan caminando hacia adelante. No podemos quedarnos detenidos, quedarnos amarrados del pasado, bien dijo el apóstol Pablo, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome lo que está delante. Fíjense, no dice adelante, delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Dice Filipenses capítulo 3. Hermanos, si tus pecados fueren como la grana, yo tengo que decirles que es una frase que tiene su complemento. Pero también tengo que decirles que es una frase indudablemente mesiánica, hermanos. Eso que dice Isaías 1:18 no era para el pueblo de Israel, hermanos. Es una frase mesiánica, es una frase para la época del Mesías, para la era cristiana. ¿Sabe por qué lo decimos? Porque una limpieza tal del pecado no se ofrecía bajo la ley de Moisés. Yo quisiera haberle puesto un texto aquí, pero no hay, hermanos. Una limpieza tal del pecado no se ofrecía, simplemente no se ofrecía bajo la ley de Moisés. Por eso no puedo darles un texto que diga que Dios perdonaba el pecado a ese grado, hermanos, como Isaías 1:18 nos lo describe. Si tus pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Hermanos, en el Antiguo Testamento no se cumplió eso. No se decía eso bajo la ley de Moisés. Por el contrario, hermanos, bajo la ley de Moisés, bajo el Antiguo Testamento, se decía que el pecado era imborrable. Eso es lo que se decía. Fíjese, Jeremías capítulo 2, versos 22. Jeremías 2:22.
Dice lo siguiente con relación al pecado. Yo estoy seguro que ya lo identificó el texto. Aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. Eso es lo que se decía bajo el Antiguo Testamento. Que el pecado era imborrable, hermanos. Que no se podía limpiar con lejía. ¿Conoce usted la lejía, hermano? La versión moderna de la lejía son esos productos que ahora ven Easy Off y todo eso para quitar el cochambre de las estufas. Es lo que dice aquí. Aunque amontone jabón sobre ti, hermano. Y vaya que ahora hay jabones muy modernos. Ahora hay jabones que tienen cloro. Y un cloro raro que no despinta la ropa de color, hermano. Bueno, aunque usted le eche de todo, existe crema para limpiarse las manos. Existen, hermanos, de todo tipo de químicos. Y yo le aseguro que igualmente no quita el pecado. La Biblia nos enseña, hermano, que el pecado era una mancha imborrable delante de nuestro Dios. Así que por eso insistimos que esa frase de Isaías 1:18 no era para el Antiguo Testamento. Era para esta época, hermano. Era para el tiempo del Mesías, para la era cristiana. También lo decimos porque aún el sacrificio de animales, que es el culto celebrado bajo el Antiguo Testamento, no da limpieza al pecado. Fíjense de Hebreos capítulo 10, hermanos. Yo creo que no hay texto más claro con relación a los sacrificios de animales en cuanto a su incapacidad para dar perdón que este de Isaías 1, de Hebreos 10, 1 en adelante. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, fíjense esas frases, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez, ya no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios, cada año, se hace memoria de los pecados, porque no se quedaron en el olvido, hermanos. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos, yo tengo subrayado en mi Biblia, no puede quitar los pecados. Ahí está clarísimo. Por lo cual entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo, holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas ofrecen según la ley, y diciéndole, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. Hermanos, la Biblia es clarísima en cuanto a que los sacrificios de animales y la sangre del animal simple y sencillamente no podía dar perdón de pecados. Delante de nuestro Dios, hermanos, no era suficiente. Pero hermanos, también decimos, fíjense lo que estamos diciendo, que es una frase indudablemente mesiánica. Esa frase de, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Decimos que es mesiánica porque una limpieza tal del pecado no se ofrecía bajo la ley de Moisés. Es mesiánica porque por el contrario, bajo el Antiguo Testamento se decía que el pecado era imborrable. Es mesiánica porque aún el sacrificio de animales, culto celebrado bajo el Antiguo Testamento, no daba limpieza al pecado. Es mesiánica, hermanos, porque la limpieza del pecado solo se logra por el sacrificio del Mesías. Los sacrificios de animales no bastaban, no eran suficientes. Hebreos capítulo 10, pero ahora versos 10 en adelante. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. Fíjese la diferencia, hecha una vez para siempre. Allá se tenía que ofrecer sacrificios de animales continuamente. Había sacrificios diarios, mañana y tarde. Los sábados había sacrificios especiales. Y no se digan las distintas fiestas, hermano. Y una de ellas especial, la fiesta de la expiación, hermano. En la fiesta de la expiación, una vez al año, nada más, el sumo sacerdote, la única persona en todo el mundo, podía entrar al lugar santísimo, hermano, a buscar perdón primero por él y después por el pueblo, pero solamente durante un año. Al siguiente año, había que volverlo a hacer.
Dicen algunos, yo no estoy muy seguro de esto, pero dicen algunos que el sumo sacerdote entraba amarrado de la cintura con un lazo y traía, usted sabe, campanetas ahí en su ropa, y mientras él ministraba en el lugar santísimo, hermanos, se oía a ministrar. Pero cuando de pronto, hermanos, Dios reprobaba a ese sumo sacerdote y moría allá adentro, no podían entrar a sacarlo, había que jalarlo del mecate para sacarlo porque había muerto. Entonces, hermanos, ¿qué bendición tenemos en Cristo nosotros ahora? Porque la limpieza del pecado sí se logra en este tiempo, hermanos, por el sacrificio del Señor Jesucristo. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Hermanos, es una frase mesiánica. Es una frase para la época del Mesías, para lo que hoy conocemos como la era cristiana. Pero hermanos, otra cosa que les puedo decir de la frase, si tus pecados fueron como la grana, es que es una frase que nos habla de lo terrible del pecado. No por nada se dice si tus pecados fueron como la grana, o se compara con la grana. Se describe aquí, vemos, el pecado como una mancha escandalosamente llamativa. Yo estoy seguro que de todos los presentes las damas son las que más se fijan en esto. ¿Qué sucede cuando se manchó su vestido, hermana? ¿Qué pasó cuando, qué sucede o qué, cómo siente cuando se tiró el café iniciando el culto de la mañana? Llegó temprano, pasó a la cafetería, se sirvió su cafecito y antes de que empezara la reunión usted ya se había manchado. ¿Verdad que se siente terrible? Y le dice, oye, se me ve mucho, viejito. Y él le dice, no, casi ni se nota. No, pero usted no acepta la frase, ¿verdad? Y dice, ay, anda tan apenada. Y ¿qué cosas hacemos? Es una mancha que no representa nada realmente. Pero hermanos, el pecado se describe como una mancha escandalosamente llamativa, la grana. Me decía el hermano Cris, ¿qué es la grana? Cuando le dije, espérese, ahorita le digo allá arriba. Hermano, la grana era un tinte color rojo intenso que se obtenía de un insecto parecido a la cochinilla llamado kermes y con el cual se teñía la ropa en aquellas épocas. Así que la grana, hermanos, era una mancha roja, pero rojota. De veras intenso el color. Hermanos, así Dios ve el pecado. Una mancha grande, intensa, roja, definitivamente que no pasaba desapercibida. Quiere decir, hermanos, que el pecado ante Dios no lo podemos esconder. El pecado ante Dios, hermanos, sale a relucir, inmediatamente se ve. De ahí que necesitamos nosotros buscar el perdón de los pecados, buscar la limpieza de esa terrible mancha. Hermanos, la mancha del pecado es lo único que haría que usted y yo no llegáramos a la gloria eterna. Dice la Escritura de Apocalipsis que en el cielo no entrará ninguna cosa inmunda, nada que esté sucio. Y Efesios capítulo 5 nos describe el tipo de iglesia que Cristo viene a llevarse. Una iglesia gloriosa, que no tenga ni mancha, ni arruga, ni nada semejante. Y lo único que podría impedirnos llegar al cielo, hermano, estar en las bodas del Cordero, sería la mancha del pecado en nuestras vidas. Así que a todos nos conviene, hermanos, escuchar qué podemos hacer si nuestros pecados son tan intensos como la grana. Pero hermanos, no nada más se describe el pecado como una mancha escandalosamente llamativa. También el pecado se describe como una enfermedad. Y ahí en Isaías, en el texto con el que iniciamos, ahí en Isaías
Fíjese como la Biblia describe el pecado, unos versos anterior a los que ya leíamos, versículo 4, Isaías 1, versículos 4 al 6. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ir al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué querréis ser castigados aún? Todavía os rebelaréis. Fíjese estas palabras: toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Mis hermanos, cuando estamos leyendo estos versos y viendo cómo se describe con estas palabras, hermanos, la condición del pueblo de Dios, hermanos, realmente no es solo la condición del pueblo de Dios, sino la condición del mundo entero. No hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. El pecado delante de Dios, además de ser como una mancha, la Biblia, hermanos, nos lo presenta también como una enfermedad. Y así como lo leemos, hermanos, a mí me recuerda a la lepra. La lepra en tiempos del Señor Jesucristo, hermanos, era el mal del siglo. Tener lepra era la ruina, hermanos. Es como hoy tener cáncer. Ahorita alguien le dice tiene cáncer, hermanos, la mayoría de la gente ve la palabra cáncer sinónimo de muerte. Hermanos, en la Biblia el pecado se parece mucho a la lepra. La lepra se parece mucho al pecado. Pero le voy a decir una cosa. Hay hoy día, hermanos, enfermedades que yo creo que consideramos terribles. Enfermedades que fueron superadas en épocas pasadas, pero surgen luego enfermedades, hermanos, a veces más terribles. Ya no se habla tal vez de una lepra, hermanos, pero ¿qué tal de un cáncer? ¿Qué tal de una leucemia? ¿Qué tal del SIDA? Hermanos, enfermos de SIDA cada vez más y más. Gente con cáncer también aumenta el número, hermanos. Pero yo le voy a decir una cosa. El cáncer, la leucemia, el SIDA, no son nada comparados con el pecado. La persona que me bautizó a mí, hermano, el hermano Daniel Torres Saldaña, yo no sé si alguno de ustedes lo llegó a conocer, un graduado de la primera generación de la escuela de predicación, un lindo hermano, 27 años tenía, hermanos, ya tenía cáncer. Yo era un jovencito, 13, 14 años, y yo lo veía al hermano y yo le decía, hermano, usted ya está viejo, hermano. Y ahora que tengo 40, digo, qué bárbaro, el hermano era un jovencito y murió joven, hermanos. Pero lidió contra el cáncer, luchó varios años contra él, hermano. Estuvo ahí en Houston tratándose. Le estoy hablando de épocas en que no era el cáncer tan bien enfrentado como hoy, hermanos. Y el hermano fue, puede decirle, el conejillo de indias de algunos médicos ahí. Medicina que sacaban y él decía, aplíquenmela, pero es que no sabemos qué reacción van a tener, no le hace. Hermanos, luchó el hermano incansablemente, pero fue un hermano de una fortaleza espiritual tremenda, hermanos. Llegabas tú a la casa y te animabas, hermano, échale ganas. Oye, yo tengo que animarte a ti, tú tienes la enfermedad, tú eres el que se está muriendo y resulta que vengo y vengo a que me animes, y vengo a que me des una lección de lucha, y vengo a que me levantes el ánimo y me fortalezca la fe con tus palabras y con tu ejemplo. Hermanos, por eso le digo, el cáncer, la leucemia y el SIDA y ninguna de esas enfermedades es peor que el pecado, hermanos. En el caso de nuestro hermano Daniel, el cáncer lo iba destruyendo poco a poco, hermanos, pero su fe estaba fortalecida, porque el pecado, hermanos, no tenía cabida en su vida. Él estaba fuerte espiritualmente. Sí, físicamente se iba acabando, hermanos, pero la Biblia nos describe que eso es normal. El hombre exterior, este tabernáculo, se va deshaciendo,
Pero Dios tiene, hermanos, para nosotros, este es un tabernáculo, una casita de campaña, una carpa. Dice, un edificio no hecho de manos, eterno en los cielos. Así que, hermanos, las enfermedades no son el problema de la humanidad. Es el pecado, hermanos. Es el pecado que sí destruye la oportunidad suya y mía de llegar a la gloria. Le voy a decir algo más. El pecado se describe de forma tan terrible que se habla de él como mancha. Se habla de él como enfermedad, hermano. Pero miren, yo he encontrado que se describe como ninguna otra condición del hombre. Quien está en el pecado es un ciego que necesita ver. Aquí tenemos a nuestra hermana que está privada de su vista. Pero hermanos, fíjate, yo les aseguro que personas con mucha mayor salud que mi hermana no se dieron tiempo de estar presentes esta noche. Porque no ven la necesidad que tienen tal vez. Porque no ven que el mejor lugar para estar este momento, hermano, es donde la palabra de Dios se está exponiendo, donde el nombre de Cristo se glorifica. Porque no ven que es más importante dedicarse a la comida que a vida eterna permanece. Porque no ven, hermanos, que hay que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. ¿Quién es el ciego, hermano? ¿Quién es la ciega? No la hermana que está aquí con nosotros que no ve, hermano, sino todos ellos que andan lejos de Dios y que se están privando de una hermosa bendición que Dios les ofrece. Ellos son ciegos que necesitan ver. El pecado hace a la gente ciega, hermanos, para ver su situación. Ayer hablábamos de Rubén Juárez, hermanos. Mi hija está aquí, no me deja mentir. Ella lo conoció, lo conocimos todos, hermano. Ahí asistía con nosotros. Y todos veíamos su vida destruida. Y todos veíamos su condición terrible, sumida en el pecado, sumida en la bebida embriagante, en el alcoholismo, hermanos. Yo veía a dónde iba, pero no veía. Yo veía el fin inminentemente cercano, pero él no lo notaba, hermanos. Él estaba ciego por el pecado. Además de un ciego que necesita ver el pecado, hermanos, nos hace esclavos que necesitan libertad. Bien dijo Jesucristo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Luego respingaron varios, ¿verdad? ¿Qué dices tú? Linaje de Abraham somos, nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? De cierto les digo, que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Ellos no entendían, hermano. Estaban buscándose los grilletes en las manos. ¿Dónde están los grilletes? ¿Dónde están las cadenas? Yo no traigo cadenas. Hermanos, figuradamente hablando y espiritualmente hablando, ellos parecían libres, pero traían una larga cadena amarrada al pecado. Necesitan libertad. Quienes viven en pecado son esclavos que necesitan un libertador. Son rebeldes que necesitan reconciliación. Son deudores que necesitan perdón. Son inmundos que se necesitan limpiar. Son leprosos que necesitan salud. Son muertos que necesitan vida. Dígame usted, ¿de qué otra situación del hombre se habla de esta manera, hermanos? Hay personas que pasan por momentos terribles en sus vidas, momentos dificilísimos, pero hermanos, jamás se describe ningún otro problema como se describe el pecado en la persona. Jamás, hermanos. Por eso decimos que el pecado es tan terrible que ninguna otra condición del hombre se describe igual. Quien está en pecado es ciego que necesita ver, esclavo que necesita libertad, rebelde que necesita reconciliación, deudor que necesita perdón, inmundo que necesita limpieza, leproso que necesita salud, muerto que necesita vida. Dice Efesios capítulo 2, verso 1, hermanos, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo,
en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Pero hermanos, concluyo. Esta es una frase, hermano. Si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, es una frase llena de esperanza. Yo no sé cuántos de los que estamos aquí, hermanos, nos sintamos demasiado pecadores. Hermanos, que usted no conoce mi vida. Es que usted no sabe cómo he vivido yo. Es que, hermano, yo he hecho cosas terribles. Es que mi vida pasada es tan fea, tan sucia, que yo no creo que Dios pueda perdonar todo lo que he hecho. Hermanos, yo quiero presentarles esta noche a quien se ha hecho llamar el mayor de los pecadores. Empieza su vida, hermanos, en el capítulo 8 del libro de los Hechos, versículos del 1 al 3. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y Samaria, salvo los apóstoles y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban, e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. El capítulo 22 del libro de los Hechos también nos da algo más de información. Capítulo 22, versículos 4 y 5 dice: perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres, como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos, de quienes también recibí cartas para los hermanos. Y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén también a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados. El capítulo 26, verso 9, nos da más información todavía. Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Hermanos, Saulo de Tarso, que recibió de Dios la gracia enorme de llegar a ser apóstol, hermanos, vivió una vida verdaderamente sumida en el pecado. Eso le marcó de manera tremenda, ¿no? Sí, profunda. Y cómo no, imagínense, dice capítulo 3 de Filipenses, dice: olvidando ciertamente lo que queda atrás. Si alguien debía olvidar el pasado, era Saulo de Tarso, nuestro hermano Pablo. Imagínate una reunión, hermanos, como la que tenemos ahorita, y el predicador, el apóstol Pablo, el sermón maravilloso, la audiencia, hermanos, enorme, los hermanos gozosos, la edificación, hermanos, total. Y se acaba la reunión y el hermano se baja del púlpito, se quita el micrófono y se acerca a alguien: hermano, Dios lo bendiga, mi hermano Pablo, hermoso sermón, hermano. Gracias, hermano, Dios le bendiga también a usted. Hermano Pablo, Dios le bendiga, hermano, tremendo sermón, nos edificamos muchísimo, hermano. Gracias, hermana, Dios la bendiga también a usted. Hermano Pablo, Dios lo bendiga, hermano. Hermoso sermón. Qué lástima, hermano, que mientras usted predicaba tan bonito y llegaba a nuestras almas con la palabra de Dios,
la palabra que Dios me concede transmitirnos, yo traje a mi mente el recuerdo de mi padre, que usted arrestó y que usted llevó preso y que lo mataron y mi madre quedó viuda y mis hermanos y yo huérfanos, y desde entonces hemos sufrido tanto. Hermano, qué lástima que yo no pueda olvidar que usted fue la persona que arruinó nuestras vidas. Y hermanos, alguien más se le acerca y le dice: hermano, Dios lo bendiga, pero hermano, usted me dejó viuda. Y alguien más se le acerca y otra vez él le recibe y alguien le dice: hermano, Dios lo bendiga, pero usted se llevó a mis hijos. Él tenía, hermanos, que dejar el pasado allá. Si él se hubiera detenido a lamentar lo que había hecho, ciertamente no habría logrado hacer gran cosa. Por eso él dijo: yo olvido lo que queda atrás, ya no lo puedo cambiar. Yo me extiendo a lo que está delante. Yo prosigo a la meta. No puedo arreglar el pasado, pero sí puedo aprovechar el presente. Y sí puedo hacer algo con el futuro que Dios me concede. Hermanos, ¿quién hizo más que el apóstol Pablo? Yo creo que hizo más que los otros 12 juntos, hermanos. ¿Qué era lo que lo impulsaba? ¿Qué era esa fuerza interna, hermanos, que le movía? El amor a Cristo, definitivamente que sí, que le tuvo compasión, hermanos. Pero también el saber que había hecho tantas cosas, hermanos, que estaba equivocado. Imagínate, cuando él entendió que los cristianos estaban bien, que el cristianismo era la verdad, que el Cristo era el Mesías. Hermano, de pronto le vino de golpe todo lo que había hecho y dijo: caray, yo era el que estaba equivocado, yo era el que estaba en el error, yo era el que estaba mal, y yo los obligué a blasfemar, y yo los llevé a la cárcel, y yo les hice tanto daño, y ellos eran los que estaban bien, y yo era el que estaba equivocado. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 12. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí, el primero, toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Si tú crees que tu pecado es como la grana, acuérdate que si vienes a Cristo, como la nieve serán emblanquecidos, y que si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. El apóstol Pablo, mis hermanos, realmente hizo muchas cosas terribles, y la sangre de Cristo le dio la limpieza de todos sus pecados. No existe pecado, no hay todavía un pecado que la sangre de Cristo no pueda limpiar. Cuando llegó Ananías, hermanos, ante Saulo de Tarso, le dijo: ¿por qué te detienes? Levántate, bautízate y lava tus pecados, y serás limpiado.
invocando su nombre. Hermanos, dice Apocalipsis 1:5 de Jesucristo, que nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Agarre los textos y fusiónelos. Levántate, bautízate, lava tus pecados invocando su nombre. Apocalipsis 1:5. Nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Hermanos, muchos grupos religiosos que están alrededor nuestro no creen en el bautismo. Creen que se salvan con una oración cuando la Biblia no dice nada de eso, hermanos. Creen que el bautismo es algo que hay que hacer pero que no tiene ninguna importancia. Creen que es algo, un requisito más que hay que reunir, pero que realmente no tiene trascendencia. No es así, hermano. Dios ya sabía que con la sangre de Cristo nos daría perdón, hermanos. Pero también sabía que la sangre literalmente de Cristo quedaría regada camino a la cruz y en ella, hermanos, y ahí se perdería para siempre. Entonces Dios planeó: no los puedo meter a la sangre de mi hijo literalmente, pero les voy a decir que se metan al agua llenos de fe, llenos de arrepentimiento, confesando su fe en mi hijo, y yo les voy a ofrecer que al meterse a las aguas del bautismo les voy a ofrecer el perdón. Les voy a decir que para mí meterse al agua es como si se metieran a la sangre de mi hijo. ¿Por qué te detienes? Te pregunto ahora yo a ti. ¿Crees que tus pecados son más grandes? Tan grandes que la sangre de Cristo no los pueda limpiar. Bueno, Dios te dice, sí se puede. Levántate y bautízate. Lava tus pecados en la sangre de Cristo. Tú y yo veremos agua, pero para Dios es como si te estuvieras metiendo a la sangre de Cristo. Si tus pecados fueran como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Vamos a cantar el himno de invitación. Vamos a estar puestos de pie, hermanos. El mundo perdido en pecado perdió. Jesús es la luz del mundo. Hace las tinieblas la luz. Gloria brilló. Jesús es la luz del mundo. Ven a la luz. No quieres perder. Gozo perfecto al amanecer. Yo ciego fui, mas ya puedo ver. Jesús es la luz. Del mundo. El día, la noche se va. Cambia con él. Jesús es la luz del mundo. Y hasta la luz y a su ley eres fiel. Jesús es la luz del Del mundo. Ven a la luz, no quieres perder, gozo perfecto al amanecer. Yo ciego fui, mas ya puedo ver, Jesús es la luz del mundo. Oh ciegos y presos del hombre o error, Jesús es la luz del mundo. Él manda lavaros y ver su fulgor. Jesús es la luz del mundo. Ven a la luz, no quieres perder. Gozo perfecto al amanecer. Yo ciego fui, mas ya puedo ver. Jesús es la luz del mundo. Antes de que cantemos la siguiente estrofa, mis hermanos y amigos, déjenme leerles esta hermosa historia. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume
y estando detrás de él a sus pies llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto, el fariseo que le había convidado dijo para sí: este, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él dijo: di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores, y el uno le debía 500 denarios y el otro 50, y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves a esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies, por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Yo creo que una de las estrategias satánicas definitivamente es la de hacer pensar al pecador que no tiene solución su problema. No dejes que el enemigo te engañe. Es que tú has hecho cosas muy malas, hasta vergüenza te da decirlas. No tiene derecho a buscar el perdón de Dios, te estará diciendo al oído. Pero hazle caso a Jesucristo. Hazle caso a la palabra de nuestro Dios. Satanás puede decirte al oído tantas cosas para convencerte de que sigas en el pecado, porque él está esperando que mueras allí, y muriendo en pecado te condenas eternamente. Decimos los predicadores: mientras hay vida, hay esperanza. Mientras la muerte no te sorprenda, no importa qué pecado más sucio hayas hecho. Pero es que fui homosexual, no importa. Pero es que cometí incesto, no importa tampoco. Pero es que he matado personas, no hay problema. Hermanos, la sangre de Cristo limpia de todo pecado. Pero a veces, hermanos, y a veces, amigos, eso es lo difícil para muchos de creer. La salvación está al alcance de nuestra mano y a veces no queremos estirarla. Dicen que un predicador, hermano, estaba invitando a la gente a obedecer el evangelio y nadie quería venir. Y entonces le dijo a la audiencia: le voy a preguntar algo, ¿quién necesita dinero? Y sacó un billete de $100 y les dijo: si alguien de ustedes necesita dinero, aquí están estos $100, venga por ellos. Y todo el mundo se quedaba viendo. Y él insistía: si alguien de la audiencia esta noche necesita dinero, aquí están estos $100, venga por ellos. Y después de un rato, hermanos, se paró un joven, primero con paso dudoso y después con paso firme, caminó hasta el frente y extendió la mano y agarró el billete y le dijo: gracias, hermano, y se lo echó a la bolsa. En ese momento hubiera pasado yo, y yo también necesitaba dinero. Pero hermano, ¿por qué no me miran? Porque dijeron: no, ¿qué tal si cuando ya lo vaya a agarrar me hace changuito, ahora tenga ese $100? No, ¿qué tal si me paro? Van a decir todo: mira, que él necesita dinero. ¿Qué van a decir los demás? Hermanos, un joven que no le importó arriesgarse a que le dijeran esto, que no le importó lo que dijeran los demás. Él dijo: yo necesito dinero, y ahí está, déjame ir por él. Cuando él lo agarró, te dijeron: no hubiera agarrado yo. Hermanos, así es la salvación. Dios dice: aquí está. Pero se nos hace tan difícil que sea cierto. Se nos hace tan lejos la distancia para ir a tomar la salvación, hermanos. Dice la Escritura: el reino de los cielos sufre violencia y los valientes la arrebatan. Ahí está la salvación. Agárrala antes
que sea demasiado tarde. Hay un himno que dice, tal vez mañana no habrá lugar. Y es cierto, hermano. La salvación se ofrece hoy, pero no se va a ofrecer siempre. El perdón y la limpieza del pecado está disponible hoy, hermano, pero no se va a ofrecer siempre. Si tienes problema del pecado, ven a Cristo, porque Él quiere perdonarte de todos tus pecados. Vamos a cantar la última estrofa.